Buenas tardes, mis alumnos del tercero medio A. En esta ocasión voy a precisar y profundizar respecto al contenido de la última guía. Claramente tiene que ver con el ensayo temático, la democracia y la ciudadanía responsable o activa. No se asusten con el tema, puesto esto tiene que ver claramente con las guías pasadas, ¿cierto? Con la guía 4, 4 y 5, ¿cierto? Incluso con la guía 3, que en la guía 3 se trataba de el rol o concepto de ciudadanía responsable o activa, luego, luego la historia de los sistemas de gobierno a lo largo de la historia universal, valga la redundancia, y finalmente la noción o concepto de democracia representativa a través de el video temático Why Democracy. Disculpen la pronunciación en inglés, soy asquerosamente malo. No, soy discretito en eso, discretito. Entonces, entonces, entonces la pregunta principal es cómo desde la ciudadanía activa podemos contribuir a mejorar la democracia. Aquí, sin lugar a dudas, hay una serie de cuestionamientos que uno le podría imputar a la democracia actual. Técnicamente hablando, vivimos en una democracia representativa de tipo presidencialista. Respecto al caso chileno, tengan presente que si bien la democracia, tengan presente que la constitución política de 1980, si bien ha tenido muchas enmiendas o reformas, aún sigue siendo la constitución creada por Jaime Guzmán y la Comisión Ortúzar, aun cuando tiene la firma de Ricardo Lagos. Ya no tiene la firma de Pinochet, sino la de Ricardo Lagos. Abro paréntesis, ¿saben cómo le decían al expresidente Ricardo Lagos? Es un apodo histórico, un alias histórico. Es gracioso si captan, es fome si no captan. Le decían Ricardo Lagos 14, por Luis XIV. ¿Saben por qué? Porque tenía el ego tan alto, así como la Torre Eiffel, la Torre Entel, de que el Estado soy yo, imagínense, el Estado, Luis XIV decía el Estado soy yo. Entonces, en el caso de Ricardo Lagos, sus adversarios, incluso amigos, siempre lo caricaturizaban, lo molestaban con que el expresidente Lagos tiene un ego, una vanidad política como Luis XIV. Imagínense comparar a Luis XIV con Ricardo Lagos, el Ricardo Lagos XIV. Nótese que él posee la firma de la Constitución de 1980. Entonces él podría decir, ya no lo dice por razones contextuales, históricas, presentes, yo fui el que saqué la firma de Augusto Pinochet Ugarte de la Constitución de 1980, pero todos sabemos de alguna manera, grados más, grados menos, que parte de la población chilena necesita, quiere, busca una nueva constitución política porque están dadas las condiciones históricas A, B, C, D, F, G. Entonces, cuando uno plantea la pregunta cómo desde la ciudadanía responsable podemos contribuir a mejorar la democracia, es una pregunta, claro, es una pregunta por el rol activo del ciudadano a pie, a partir de las clases anteriores que hemos avanzado conceptualmente y temáticamente. Esto es para los que enviaron y los que no enviaron el ensayo. Aquí nadie va a acusar a nadie, aquí somos adultos, somos personas razonables y nos tratamos como tal. Por lo tanto, yo preguntándole al público presente, o sea, ustedes, para que dialoguemos colaborativamente, a partir de la pregunta, ¿cierto? La pregunta, ¿cómo desde la ciudadanía activa podemos contribuir a mejorar la democracia? ¿Qué se les ocurre a partir de lo que han aprendido en estas últimas 3 semanas?
o 4 semanas. Más independiente si hicieron o no el ensayo, me da lo mismo. Me interesa qué se les ocurre. Luego lo van a poder enriquecer conceptualmente con los videos, con la pauta rúbrica, bla, 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 bla. ¿Qué, ¿Cómo podrían plantear el argumento? Estamos Que hablando de la experiencia chilena. Cata, eh, juegue. en este caso podemos adquirir conocimiento para poder aportar como ciudadanía activa, porque siento que muchas veces decimos como, no, si yo tengo derecho a esto, tengo derecho a esto otro, pero ni siquiera sabemos nuestros derechos. Buen punto, tienes razón, buen punto. Tendría que haber una mayor énfasis y promoción de la formación ciudadana, en este caso de la educación ciudadana. A mayor educación ciudadana, menos posibilidad de engaño por parte de los políticos a nosotros, ¿o no? A mayor educación ciudadana, mayor actitud crítica y reflexiva de los ciudadanos de a pie. No es menor o no es trivial el aspecto concreto de que la ciudadanía chilena es escéptica o desconfiada de los datos oficiales de la autoridad sanitaria. Puede que sea cierto la modificación respecto a la cantidad de fallecidos ayer, y puede que el ministro en cuestión tenga razón y habla de mayor transparencia. El gran problema ¿dónde radica? Como hay una gran desconfianza estructural hacia toda institución democrática, desde la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, Parlamento, ministros, gobierno de turno, oposición parlamentaria, los únicos que se salvan son los bomberos, en opinión pública, los bomberos, e incluso la Iglesia Católica, con todo el descrédito que tiene, o sea, la Iglesia Católica como estructura burocrática espiritual, no Cristo mismo, hay que hacer la distinción. Una cosa es Cristo mismo, el Cristo histórico o resucitado al tercer día, y lo otro es la burocracia eclesiástica de los cardenales, el Papa, bla, 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 bla. Tiene mayor aceptación la Iglesia Católica, los bomberos, que la clase política en su conjunto. Tanto cuando hablo de clase política en su conjunto, me estoy refiriendo Chile Vamos, nueva mayoría, ex nueva mayoría, Frente Amplio, o sea, esas tres coaliciones políticas, nosotros como ciudadanos no confiamos en ellos. Entonces, entonces todo dato oficial suministrado por la autoridad sanitaria o política, uno inmediatamente como ciudadano no cree, no compra. Como se dice en jerga del Chipamogli, del Chile profundo, uno no compra. ¿Eso es un peligro para la democracia? Claramente es un peligro, porque pueden surgir nuevos líderes políticos demagógicos, populistas, nacionalistas, con ciertas tendencias xenófobas. Dicho de otro modo, el surgimiento de de un Jair Bolsonaro o Donald Trump a la chilena. Eso sería grave o muy complejo para la salud democrática, prevaleciente en nuestro país. Entonces, cuando la joven Catalina hace alusión al conocimiento, claramente uno tiene que estar más informado y a la vez atrévete a saber, que es un gran dicho de un escritor latino, Horacio, que después usó Kant, el filósofo alemán. Atrévete a saber, atrévete a pensar por cuenta propia. Entonces,
ustedes, el Benjamín, el Antonio, Catalina, Lanis, la Karen, don Gustavo, Juan Carlos, atrévanse a saber, o sea, a pensar por cuenta propia, en clave ciudadana. ¿Y eso qué significa? Que yo agarro el computador en Word o en el Mac o en el Microsoft y elaboro un ensayo y voy describiendo, definiendo, caracterizando por qué teniendo una ciudadanía activa contribuyo a mejorar la calidad de nuestra democracia representativa presidencialista. ¿Cuáles son los mayores peligros? Estoy ayudando, por si los que no han hecho nada. ¿Cuáles son los mayores peligros que puede sufrir nuestra democracia representativa, presidencialista, o de tipo presidencialista? Una grosera desigualdad social, grosera, que en parte en Chile se da, ¿cierto? Una desconfianza estructural de toda institución democrática, donde lo único que se salvan son los bomberos y algunas ONG, alguna ONG. ¿Qué otra situación límite podría afectar a nuestra democracia? Ya dije mayor desigualdad, hambre, por ejemplo, que el hambre se manifieste no solamente en los sectores sociales, económicos más vulnerables o humildes, sino que también en los sectores culturales de clase media. Y con clase media, si viene un término ambiguo o ambivalente, aludo de alguna manera a aquellas personas o familias que de alguna manera pueden financiar todas sus necesidades primarias: comida, ropa, agua, educación. ¿Correcto? Pero que están sumamente endeudadas. Entonces ustedes, cuando formulen el argumento a partir de la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo desde la ciudadanía activa podemos contribuir a mejorar la democracia? Tienen que empezar a recordar. En la historia cultural de la humanidad existen distintos sistemas de gobierno, desde el imperio babilónico Egipto hasta la actualidad. Existe la aristocracia, la monarquía, la dictadura, la autocracia, la democracia, la oligarquía, la monarquía constitucional. ¿Y ustedes, cuál es el más conveniente, razonable, plausible y más beneficioso para la población, en este caso chilena? Democracia, ya. ¿Y qué es la democracia? Por un lado, la democracia es un sistema de gobierno institucional, en virtud de la cual los ciudadanos, como sus papis y sus mamis o abuelos, pueden votar. Y votan a los representantes, o sufragan. Pero ¿cuál es el gran problema de la democracia? Como crítica interna. Y aparece en el video, van a decir ustedes. Sin embargo, esta democracia representativa, más que democracia, es una república de gobierno representativo. Entonces uno elige a su representante, pero estos, para no decir la grosería o el garabato obsceno, estos personajes se mandan y cuidan solo tras haberlos votado cada 4 años. Entonces estos sectores políticos de derecha o de izquierda se oligarquizan, se aburguesan. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Es una gran crítica contra la democracia representativa actual, que se mandan solos en el Parlamento, legislan en general políticas públicas que muchas veces nos resultan beneficiosas para la mayoría de los chilenos. Por ejemplo. Entonces ahí ustedes pueden poner varios ejemplos. Entonces,
Entonces, claramente, el que va a obtener una mejor calificación o evaluación, aunque aquí, por ejemplo, con Enrique hemos decidido que ningún estudiante será perjudicado y claramente uno va a considerar una serie de variables para que el estudiante perciba que se valora su esfuerzo y su trayecto de aprendizaje. Entonces pueden poner algunos ejemplos concretos de la actualidad de nuestro país. Ejemplos concretos de una ciudadanía, yo les pregunto a ustedes, ejemplos concretos de una ciudadanía responsable. ¿Qué se les ocurre? No salir sin mascarilla. Ejemplo concreto de una ciudadanía responsable. O sea, sería salir, si tú vas a hacer trámites, salir con, si se puede, con guantes y mascarilla. Y en lo posible, no salir de tu casa. Si eres persona contagiada o eres asintomático. Porque la persona asintomática puede tener el virus, no obstante no se le manifiesta el virus y no presenta síntomas, pero puede infectar. Dicho de otro modo, puede que tu hermano, es un ejemplo nomás, puede que tu hermano se haya infectado en la casa. Usted inmediatamente para los médicos es un caso probable por coronavirus. Lamento decirles, chiquillos, pero si hay algún integrante contagiado o infectado, y aunque usted no presente síntomas, el personal médico, si usted fuera al médico, le va a decir, usted es un caso probable por coronavirus. Claro, uno desprende que si tú vives con tu hermano o tu hermana, con tu papá, tu mamá, que está contagiado por coronavirus, ¿qué va a suceder con usted? Lo más probable es que usted sea o asintomático o esté infectado. ¿Me siguen? ¿Me explico bien? Ya. Entonces, entonces ¿qué, qué otra, ¿qué otra situación concreta de una ciudadanía activa o responsable en, en la actualidad histórica de nuestro país? ¿Qué se les ocurre? No comprar harta mercadería y dejar para otras personas. Claro, afortunadamente ha bajado esa tendencia de ciertas personas de acapararse todo y comprarlo todo. Sin embargo, claro, se supone que si tú vas al supermercado, en lo posible comprar lo justo y preciso, o sea, ser austero, ser sobrio en el tipo de compra. Insisto en el punto, entonces ustedes pueden profundizar explicando qué significa tener una ciudadanía activa o responsable para, para mejorar nuestra democracia. Claramente ustedes pueden ironizar conceptualmente con el término democracia. No, más que una democracia, vivimos sumidos en o una república de gobierno representativo o en un sistema político representativo, en la cual el pueblo no gobierna. Qué fuerte lo que digo, el pueblo no gobierna. Entonces ahí ustedes podrían seguir desarrollando qué significa que el pueblo no gobierna. O sea, me están diciendo que a través de toda la historia cultural de la humanidad, el pueblo nunca ha gobernado. Mm, el pueblo nunca ha gobernado, simplemente gobiernan ciertas minorías o por un asunto también, por un asunto también territorial, de extensión territorial. No puede gobernar el pueblo. ¿Se imaginan que gobernara el pueblo como tal
en China, en Rusia, en Estados Unidos, que son extensos territorios, es imposible. Entonces, hay que ser cuidadosos con el uso que hagan del lenguaje, referido a qué nos estamos refiriendo con ciudadanía responsable o activa, o a qué nos estamos refiriendo con democracia. Porque si es de acuerdo al video, no. O sea, nosotros le asignamos el término democracia a los gobiernos representativos. No, no se supone que la democracia como tal solamente existió en Grecia, Atenas. Ese tipo de democracia centralizada que encarnaba la unión del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo en la Asamblea como tal, en la cual existía la igualdad política entre los ciudadanos, no es menos cierto que los que votaban o sufragaban era un 20% del total de la población ateniense, porque las mujeres, los extranjeros y los esclavos claramente no votaban. Entonces tampoco hay que sobreidealizar la democracia ateniense. No, ojo con eso. En caso que lo agreguen en su ensayo, tengan presente eso. Tampoco hay que exagerar las virtudes comparativas de la democracia ateniense. Claramente votaba ese 20% del total, pero en territorios más bien pequeños. Estamos hablando de Atenas, que podría equivaler a la comuna de Puente Alto, Maipú, La Florida, ya, para que se den una idea. Claramente claramente en esa situación concreta, usted puede gobernar de esa manera, pero en un territorio extenso como Rusia, China, Estados Unidos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo gobernamos? ¿Imponiendo un régimen autocrático o un régimen totalitario o imponiendo un gobierno representativo, siendo lo opuesto a una democracia ateniense? Nótese que ahí está la diferencia, o sea, hay una distinción o diferencia entre gobierno representativo versus democracia ateniense. Tengan presente eso, no hay que confundir los conceptos. Por favor, sin confundir los conceptos. Entonces, claramente tienen que hacer uso de todos los conceptos claves de las guías. Democracia representativa, ciudadanía responsable, Estado de Derecho, derechos humanos, autoridad política, gobierno representativo o república de gobierno representativo. Por eso yo sugiero que deben ver el video en varias ocasiones para que tengan presente eso, que es la democracia, que es la democracia como tal. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Se va aclarando un poco lo que deben realizar para su ensayo, no? Muchachos, muchachas, ya voy a compartir ahora brevemente el siguiente documento referido a lo que estoy comentando junto a ustedes, ¿ya? Ya, sigamos entonces. Vamos.
Acá, ya, acá muchachos, no, esto ya lo vimos. Esto, entonces lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Acá está, miren. Acá está, po. Ensayo, desafíos de la democracia y ciudadanía activa. Básicamente es una pregunta. Reflexión. ¿Cómo desde la ciudadanía activa aportamos a mejorar la democracia? Entonces acá están las instrucciones del caso, la pregunta como tal, que ustedes deben desarrollar, y desarrollar la pregunta a través de argumentos y sintetizar las ideas principales de dichos argumentos. Entonces, ¿en qué consiste la pauta de rúbrica? Hay 4 variables que se van a evaluar en el ensayo temático, ¿cierto? La estructura, la incorporación y utilización de conceptos claves, la pertinencia del contenido y la ortografía, redacción, cohesión. Entonces, lo importante acá es, claro, dotar de una estructura el ensayo, un inicio, desarrollo y conclusión. Entonces, que estén que el inicio, desarrollo y conclusión estén claramente enlazados, que haya coherencia, consistencia en lo que están escribiendo. Y todo esto separado por párrafos. No pueden escribir todo esto de manera desordenada, sin hacer uso de los puntos aparte, entre otras cosas. A partir de la guía número 4 y 5, sobre todo, incorporar o utilizar aquellos conceptos claves que trabajamos, ¿cierto? Conceptos claves como democracia representativa, gobierno representativos, democracia ateniense, bien común, autoridad política, ligarlos y ligar dichos conceptos claves para relacionarlos y enriquecer temáticamente el ensayo. Aquí la pertinencia del contenido, por favor, sería el ideal, pero es importante decir lo siguiente, lo importante acá es que el contenido vinculado a la pregunta, el puntaje máximo aquí, ¿cuándo sería un puntaje sobresaliente? Que el contenido propuesto por ustedes esté vinculado a la pregunta de investigación, ¿cierto? Y expuesto de manera creativa, con reflexión interesante y en profundidad. Entonces aquí vamos a saber hasta qué punto ustedes logran relacionar o vincular a partir de la pregunta de investigación con ciertas reflexiones. No sé, relacionar, por ejemplo, lo que decía Cata, ¿cierto? Agarrar, por ejemplo, la pregunta, ¿cómo desde la ciudadanía responsable o activa contribuimos para mejorar la democracia? Haciendo uso de algunos ejemplos concretos sobre el coronavirus. ¿Cómo relacionamos eso? ¿Cómo podemos relacionar esta crisis sanitaria del coronavirus a una decadencia gradual de nuestra democracia representativa? ¿Se podrá relacionar o no? Podemos relacionar, por ejemplo, las luces y sombras de nuestra democracia representativa más crisis sanitaria por coronavirus, más ciudadanía responsable o activa. O sea, ¿Profe? acá al tiro, disculpe, Sí. sería lo más, o sea, el ideal sería lo más creativo posible para relacionar o vincular ciertas reflexiones, ciertos conceptos claves, por favor. Dígame. Quería a ver si es que entendí bien el tema del ensayo. Se supone que tenemos que plantear la idea de cómo el coronavirus está como afectando a la sociedad.
algo No, así. no. Ahí yo propuse un ejemplo. ¿Cuál es la pregunta que usted debe desarrollar, Karen? Acá estamos. ¿Cómo desde la ciudadanía activa aportamos a mejorar la democracia? ¿Y eso a qué se refiere más o menos? No entiendo la pregunta. ¿Cómo desde La la pregunta ciudad? Esta es la pregunta que usted debe desarrollar en formato ensayo. ¿Cómo desde la ciudadanía Mm, activa, una ciudadanía responsable de sus derechos y deberes, por ejemplo, aportamos a mejorar la democracia? ¿Qué democracia? La chilena. Entonces ahí tú puedes pensar, ¿cómo desde una ciudadanía activa o responsable, es decir, de nuestros deberes y derechos, puedo mejorar la democracia chilena? Entonces ahí tú tienes que pensar, ¿cuáles son los dramas, sombras o dificultades que padece nuestra democracia representativa chilena? Entonces ahí usted va desarrollando, va desarrollando el ensayo y vas proponiendo posteriormente alguna manera para mejorar la democracia. mm, ya, gracias. Alguna manera, claro. Entonces, el ejemplo que yo señalaba sobre el coronavirus, claro, es un ejemplo concreto. No es que el ensayo trate, trate necesariamente de la crisis sanitaria por coronavirus. No, no es eso. ¿Cómo, cómo a partir de la pregunta central podemos contribuir a mejorar nuestra democracia? ¿Y cómo podríamos contribuir a mejorar nuestra democracia? Por ejemplo, usar mascarilla y guantes, como decía Catalina. No acapararse todo mediante las compras que uno hace, por ejemplo. Entonces, muchachos o muchachas, esta es la pauta rúbrica que ustedes deben hacer uso para elaborar este ensayo. Esta es la pregunta que deben desarrollar. ¿Ya? ¿Cómo desde la ciudadanía activa aportamos a mejorar la democracia? Entonces, pueden ser lo suficientemente creativos, reflexivos y críticos a partir de la pregunta. A partir de la pregunta. Y pueden hacerlo. Entonces, nadie está esperando 10 carillas, 8 carillas. No, no se preocupen. Pero lo importante que ustedes se logren enfocar a partir de la pregunta, haciendo uso de las guías anteriores, ¿cierto? Sobre todo la guía 3, 4 y 5. La guía 3 sobre el concepto de ciudadanía responsable o activa. Hay algunos ejemplos, además. Y luego la guía número 4, que trata sobre los diversos sistemas de gobiernos, ¿cierto? Y la guía 5 sobre el sistema de gobierno denominado democracia representativa. Entonces, sugiero, por favor, que vean varias veces el video temático Why Democracy. Será muy, será muy aleccionador y necesario para ver, jóvenes. Entonces, se logró aclarar de mejor manera lo que deben realizar para el ensayo. ¿Quedó más claro? ¿Algún comentario, duda, consulta respecto a nuestra democracia chilena, queridos estudiantes? Aún tenemos algo de tiempo. Pueden preguntar.
Ya, volvió el silencio eterno de Dios. El silencio eterno de Dios. Entonces, para finalizar, esperamos, ante todo, un buen ensayo en la cual puedan aplicar conceptos claves de las últimas 3 guías para posteriormente plasmarlo en una reflexión pertinente para mejorar nuestra democracia. Nos estamos refiriendo a la democracia representativa chilena. Tengan presente que la democracia representativa chilena tiene luces y sombras. Darse cuenta que su origen histórico es legítimo, ¿cierto? La Constitución Política de 1980. Tienen que mencionarlo o nombrarlo en su ensayo, que el origen histórico de la democracia representativa chilena es cuestionable, por decirlo menos. Por lo menos es cuestionable, ¿cierto? Por eso, en octubre 25 de este año, se va a realizar un plebiscito constitucional para votar o sufragar por una nueva constitución. Y el tipo de procedimiento burocrático que va a elaborar la nueva Carta Magna o la nueva Carta Fundamental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tengan presente y en cuenta eso, por favor, muchachos, cuando desarrollen conceptualmente la pregunta. Y además propongan los argumentos del caso, de cómo mejorar nuestra democracia desde una ciudadanía más activa o responsable. Porque sin una democracia responsable, perdón, sin una ciudadanía responsable, imagínense cuál va a ser el estado político, cultural, social de nuestra democracia. Deberíamos aprender nosotros deberíamos aprender, por ejemplo, de Alemania, Corea del Sur, Nueva Zelanda. Averigüen en las noticias esos 3 países el ejemplo exitoso como política pública para mantener a raya los casos contagiados por coronavirus, sobre todo Corea del Sur y Nueva Zelanda. Averigüen qué han hecho los gobiernos de turno para mantener a raya y lograr el desconfinamiento para que las personas puedan nuevamente volver a realizar sus labores de trabajo, de estudio, etcétera, 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 etcétera. ¿Y por qué en Chile? Espero que a alguien se le ocurra en el ensayo, ¿por qué en Chile lamentablemente no hay fecha de término para un desconfinamiento y volver a clases presenciales, volver a trabajar, abrir los negocios? No hay fecha. Vamos en 140.000 contagiados, ¿cierto? Y más de 2.200 muertos. Ya, queridos estudiantes, para finalizar, antes de decir Gustavo Cerati, uno de mis grandes maestros musicales, ¿algún comentario, insulto, piropo, opinión de todo lo que dije en el día de hoy, para que puedan elaborar un buen ensayo? ¿Todo claro entonces, queridos estudiantes? Andrés, Antonio, Benjamín, Juan Carlos, Karen, Alanis, Cata, ya. Entonces, después de ver sus dedos infinitos, el dedo de Dios, sin hacer más comentarios, Cerati. Adiós, que estén bien. Y Chao, profe. cuídense mucho, abríguense. Chao. Chao, Y, profe. y no olviden esto, pensar por cuenta propia y, en segundo lugar,
cuidar su salud mental, es decir, desahogarse, dialogar por último con tu almohada. Por último, por último. Cerati. Ahora sí, adiós.